Buenas noches, docente y compañeros. Mi nombre es Diana Rocío Carrasco Sánchez. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro debate, el cual tiene como tema principal el Estado frente al conflicto armado. Vamos a realizar unas preguntas en las cuales vamos a debatir entre el sí y el no. Las indicaciones de nuestro debate son las siguientes. Como respuesta máxima deben haber 2 minutos por cada compañera. No pueden haber interrupciones. Vamos a iniciar con la siguiente pregunta. ¿El gobierno cumple con las garantías puestas para las víctimas del conflicto armado? Muy buenas noches para todos, mi nombre es Mónica Andrea Torres Vázquez. Respecto a la pregunta que hizo mi compañera Rocío, mi respuesta es no. ¿Por qué no? Porque según la Ley de Víctimas, el decreto 4829 del 2011, que habla sobre el proceso de restitución de tierras, del cual se firmó en la Cuba con el proceso de paz, dice que todas las víctimas del conflicto armado van a tener una restitución de tierras y todo este proceso se lleva a cabo durante todos los dineros que se utilizaron para esto, conflicto armado se le va a restituir a ellos, como las tierras, dineros, todo va a ser una restauración. ¿Y qué pasa? Hasta el sol de hoy, las víctimas del conflicto armado han alzado su voz diciendo que no se ha cumplido con el 100% de lo prometido que se hizo en Cuba. Entonces, pienso que no se está cumpliendo con un 100%, es decir, que no está cumpliendo el gobierno con las garantías que se les dio a las víctimas del conflicto armado. Bueno, buenas noches, mi nombre es Camila Gómez y quiero hacer mi posición hacia el sí. ¿Por qué hacia el sí? Porque recordemos que en el acuerdo de paz se firmó una ley, que es la ley 1448 del 2011, donde especifica acuerdos dando a conocer todos los beneficios, los deberes y los derechos que tienen las víctimas del conflicto armado. Dentro de estos derechos está pues la reinserción de tierras, volver a la sociedad, el estudio, participación política, bueno, y otros aspectos que tiene como tal esta ley. Pero dentro de esta ley también en el artículo 37 encontramos los deberes. Y dentro de estos deberes, uno pues es obviamente hacer el conocimiento de que fue víctima del conflicto armado y otro que es presentar pruebas. Es decir, la víctima tiene todo el derecho de exponer su caso, tiene todo el beneficio de presentar un juicio, pero al momento en que ya llegamos a este punto, tiene que también presentar unas pruebas. Estas pruebas determinan si realmente es una víctima del conflicto armado y en otro caso pues sería si realmente fue desertado de sus tierras. Gracias a esto es que se puede decir que muchas víctimas pueden tener estos beneficios que estipula esta ley. Ahora, hay algunas víctimas que solamente son víctimas de palabra y se puede decir que estas serían las que están diciendo que no tienen estos beneficios por el simple hecho de que de pronto su proceso no finalizó o simplemente que las pruebas no fueron contundentes para el gobierno para tener pues estos beneficios que otorga. Entonces creo que es eso, creo que es que las víctimas no solamente tienen que decir soy víctima y el gobierno no me está dando, no, sino que también tiene que cumplir con su deber, demostrar que realmente fue una víctima para que pueda obtener todos estos beneficios que da el gobierno. Ese sería como tal mi punto de vista, muchísimas gracias. A continuación vamos a debatir la siguiente pregunta. ¿El Estado colombiano está tomando las medidas correctas para la integración a la vida civil? Mi compañera María Yuri Muñoz está inclinada hacia el no. Bueno, yo considero que no se cumplen los compromisos pactados con las víctimas del conflicto, ya que se encuentra una impunidad y ha sido un premio para los victimarios que han sido perseguidos y amenazados, lo que quiere decir que hay víctimas aún por repetir como se dice, las víctimas no quisieran volver a vivir lo que han sucedido y con eso se encuentra algo natural que día a día siguen cayendo militares, niños, personas campesinas, víctimas aún de este conflicto. Los acuerdos de paz que eran una esperanza, yo considero que el gobierno no los está cumpliendo, por eso
Cada vez que nosotros votamos, pues tenemos la elección de elegir personas adecuadas para que esto no siga sucediendo. Por eso considero que no se están cumpliendo estos acuerdos. Posteriormente, mi compañera Laura Tatiana Villanueva está inclinada al sí. Bueno, compañera Marjorie, me inclino al sí, ya que en el acuerdo de paz se estipula que todo movilizado de la guerra tiene derecho de ser integrado a la sociedad y tener una libre expresión y garantía de protección. Recordemos que esto lo encontramos en la ley 1448, donde encontramos en el punto 5 los principios y reconocimientos de las víctimas. Con esto finalizamos nuestro debate, agradeciéndole a nuestra docente y compañeros por la atención brindada.